La actividad futbolística de Costa Rica y el mundo la tratamos por goleada. Claudio Silla, junto a todo su equipo con el análisis, las entrevistas, los temas más candentes, por goleada. Los protagonistas, los aficionados, los expertos, en 55 minutos de Por Goleada. En Colombia la Mundialista, con Claudio Silla. Hola, 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 ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de martes, un programa de martes muy especial. Tenemos para compartir con ustedes la entrevista extensa, muy buena, muy disfrutable, la charla que tuvimos con Luis Fernando Suárez, y queremos ir a la sección de par en par. Antes quiero comentarles algo. ¿Sabías que las puertas y ventanas de Europa de Extralum cuentan con perfiles de aluminio robustos, sistemas de rodaje para una fácil manipulación, opciones de vidrio y cerraduras de seguridad para darte un funcionamiento adecuado? Por eso, en Sistemas Europa, mejor que sea Extralum, mejor que sea Extralum. Un gran saludo para todos. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Colombia en Por Goleada. Vamos a la sección de par en par porque tenemos la charla con el profe Luis Fernando Suárez. De par en par, las figuras hablan en Por Goleada con Claudio Silla. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Por Goleada. Hoy un día es muy especial, realmente es una jornada que queremos celebrar con ustedes, y lo que hemos prometido hace bastante tiempo hoy se pudo dar y estamos encantados de que eso pase. Un gran saludo para todos, gracias por su sintonía. Hoy contamos con la presencia, vía virtual. Vamos a tener una charla con el entrenador, don Luis Fernando Suárez, entrenador de la selección nacional masculina absoluta. Y queremos disfrutarla realmente y espero que ustedes también lo hagan. Primero, darle la bienvenida, agradecerle a Gina Escobar, que es la gestora de esta posibilidad, y al profesor. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días, encantado de compartir con ustedes un rato aquí en los micrófonos de Colombia. Y este tiempo que ha pasado, tenemos ya muchas cosas acumuladas para poder charlar. Va a ser una charla futbolera, espero disfrutarla igual que usted la disfrute con nosotros. Bienvenido, gracias por el tiempo, bienvenido a Por Goleada. Muchísimas gracias por la invitación y también espero pasarla bien, muy amables. Seguramente así va a ser. No sé si la pasará tan bien como cuando fue su tiempo de futbolista, porque si yo le pregunto a usted qué estaba haciendo el día 31 de mayo de 1989, son fechas que le quedan grabadas. Me imagino que usted la tiene patente en su mente. Cuéntenos un poco qué estaba haciendo ese día o esa noche allá en Bogotá, extrañamente en Bogotá, ¿verdad? Después le voy a preguntar por qué. Está celebrando un título, ¿no? Un título de la Copa Libertadores de América con Atlético Nacional. Nacional lo marca uno demasiado por todo lo que ocurrió en esa época, un poco todo lo que se genera el haber vivido en Nacional, no solamente esa experiencia de quedar campeón de Copa Libertadores, sino en una situación donde siempre había como una conversación de fútbol entre gente muy capacitada, empezando por el entrenador Francisco Maturana, por su asistente Hernán Gómez, y por una playa de jugadores que jugaban demasiado bien al fútbol, pero aparte eran demasiado inteligentes. O sea que creo que un poco yo soy entrenador de fútbol porque nací en ese equipo. Me parece que es ahí como que empieza uno a entender que el fútbol no es solamente jugar con los pies, sino con la cabeza. Es una filosofía, me imagino, que quedó después ya enraizada y usted la ha ido, no sé si evolucionando o puliendo, pero déjeme recordar que ese equipo hizo historia también. Le voy a hablar de mi pasado aficionado en Uruguay. Soy aficionado a Peñarol de Montevideo. Y recuerdo una final también de Peñarol contra el América de Cali, un equipo que estaba muy conformado con grandísimos futbolistas, el Bocha Santín, arriba, Gareca, me acuerdo mucho del Pitufo de Ávila, entre otros, y no pudieron ganar una Copa Libertadores de América, cosa que sí ustedes pudieron en el 89, y le quiero preguntar de que hicieron historia con una gran generación. Y otra cuestión que me parece a mí extraña, ¿por qué se jugó en el Campín de Bogotá ese partido contra el Olimpia de Paraguay? Cuando ustedes, me imagino que juegan en el Atanasio, ¿por qué se dio esa particularidad? Porque hubo una situación en la cual había un reglamento de la Confederación Suramericana de Fútbol donde para jugar una final había una exigencia de alguna cantidad de posibles
gente que fuera a ver, espectadores. Ajá. Y en ese momento el estadio Atanasio Girardot no lo llenaba. O sea que por esa razón tuvimos que jugar en un estadio diferente. Ah, por el aforo, está bien. Ahí me quedó esa duda. Digo, voy a preguntarle al profe por qué se dio eso. Nombró a Pacho Maturana como un mentor, como digamos, la idea futbolística que más le impregnó de arranque en su profesión. Sí, sí, fue el que, él incluso, yo lo digo, él creyó en mí antes de que yo creyera que era y podría ser buen entrenador. Me dio posibilidades de aprender con él, porque incluso cuando era jugador de fútbol tuvo él la visión como para invitarme a ser parte del cuerpo técnico, a trabajar con el Nacional después de terminar la Copa Libertadores Ujú. como entrenador. O sea que la visión de él me parece que fue importante. Y después lo que me enseñó en todos los tiempos que estuve con él fue maravilloso. Fui asistente de él en la selección ecuatoriana, fui asistente de él en Nacional. Eh, bueno, me dio un montón de consejos. Todavía hoy hablamos constantemente, o sea que sin él yo no estaría aquí sentado hablando con usted seguramente. Profe, la parte, digamos, integral de un seleccionador o un entrenador, en gran medida o en qué porcentaje es la gestión de grupo, de situación, equipo, selección nacional. Le pregunto esto porque todos evolucionamos, cada uno en su profesión, en su ocupación, y aquel que arrancó como entrenador con ese mentor, esa forma, eh, ¿fue evolucionando en el tema de gestión de grupo o es algo que ya uno tiene como los carriles marcados y solamente lo que hace es puntualizar en función del equipo que el cual está representando en ese momento? No sé, es que ahí como que uno entonces pensaría que es demasiado predeterminada las cosas y no son. Lo que sí es que uno cuando dirige debe ser consciente de algo, de que dirige emociones. Ajá, pasiones, Hay un sí. montón de situaciones en las cuales no es una persona cualquiera, no es un jugador de fútbol, es una persona que juega fútbol y con el cual hay que comunicarse con todos de una manera diferente. Yo creo que si uno no tiene ese tacto, no va a poder conformar un buen equipo. Creo que hay una característica que creo yo que debe ser importante en lo que es ser entrenador, y es tener una idea de juego que no sea solamente del entrenador, sino que sea idea de todos. Ok. Sí, cuando eso se da, los dueños de esa idea, que son todos los jugadores, eh, matan y mueren por esa idea, que se vuelve propia. Y creo que eso es importantísimo en un entrenador. Un entrenador no puede decir, no puede adoctrinar. Esa palabra no puede existir. No puede estar diciendo, se tiene que hacer por acá, porque sí, porque yo lo digo o porque lo dicen los libros de fútbol. Absolutamente no. Habrá un montón de cosas que hay que cambiar. Habrá un montón de cosas que hay que dilucidar con el jugador. Así me parece que se consiguen las cosas. Ese ha sido una constante en mí. Lógicamente, no soy el mismo entrenador de hace 30 años. El fútbol me ha llevado a evolucionar también con las nuevas metodologías. Pero si hay una Ajá. situación la cual no voy a cambiar nunca, es la forma de tratar al jugador de fútbol, la forma de hablar con cada uno de ellos, la forma de estar eh, conformando equipo, teniendo una buena sinergia con ellos. Cuando me va bien es porque eso es lo primero que he podido conseguir. Pregunta, hay una frase, bueno, como hay muchas en fútbol que se etiquetan y después quedan ahí marcadas a fuego y muchas veces no son ciertas. Le quiero preguntar, se habla que los equipos juegan a imagen de semejanza de cómo sienten el fútbol los entrenadores. ¿Cómo era Luis Fernando Suárez entre futbolista? Yo hablé con muchos amigos colombianos, que por suerte tengo muchos aquí en el país, y me dijeron, mira, era un defensor recio, pero jugaba bien, ¿eh? Y jugaba de volante central también, a veces raspaba un poco, pero también tenía buen toque porque se contagiaba del resto, en un plan jocoso me refiero. ¿Usted qué concepto tiene al respecto? ¿Sus equipos reflejan su sentir futbolístico como usted jugaba o está más pulido el asunto? Pero creo que en algo sí, en la parte de ser ordenado, de tener siempre de alguna manera equilibrio con todo, en todo sentido, pero
En el futbolístico no, un jugador muy común y corriente. Pues, en los equipos que estuve, pues me tocó, me tocó difícil porque tenía unas condiciones menores a los que de pronto tenían mis compañeros, pero sí me hacía valer por un liderazgo bueno, hablaba bien al grupo. En determinado momento cuando estábamos trabajando, no solamente en los entrenamientos, sino en los partidos, siempre había una comunicación donde se hablaba dentro de toda la parte táctica y de buena manera. Eso fue lo que más me ayudó. Entonces, de pronto eso me sirvió a mí para, para hacer algo en los equipos donde tuviera ese mismo orden y esa misma situación de que existiera una comunidad, que se trabajara más en equipo. Pero yo tomo esa pregunta de otra manera, de verla como entrenador de fútbol de una selección, porque en determinado momento ahí es donde uno también tiene que, como entrenador, ser maleable. Tiene que tener cierta adaptabilidad al medio, porque no es lo mismo que yo dirija a Colombia que a Ecuador, por ejemplo. Claro. Y son vecinos y tienen un montón de cosas afines, pero el pensamiento ecuatoriano es muy diferente al pensamiento colombiano. Es lo mismo que se da, por ejemplo, dirigir a Honduras, dirigir Costa Rica. Son cercanos, pero nada más. Después hay un montón de cosas en las cuales uno tiene que reconocer primero eso. Y eso es lo que hago, y es lo que más me costó de pronto en Costa Rica, fue el conocer al costarricense. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo. En Honduras, en Ecuador lo conocía desde hacía muchísimo más tiempo, y por esa razón fue más fácil adaptarme. Y después la propuesta, de ninguna manera puede ser que yo, no sé, colombianice el fútbol costarricense. Absolutamente no. Yo tengo que buscar de qué manera verlo de acá, jugarlo de acá, y si de alguna manera se puede mejorar algo de lo de acá, esa es mi obligación para dejar un buen futuro. Estamos charlando aquí en Por Goleada, por los micrófonos de Colombia, con el señor Luis Fernando Suárez, entrenador de la Selección Nacional. Profe, usted hizo ya un breve reconto por los recorridos en selección. Pregunta: ¿diferencias puntuales entre seleccionador nacional o entrenador de una selección nacional y entrenador de un equipo? Que las hay, indudablemente. Si usted tiene que puntualizar dos o tres que son bien marcadas, ¿cuáles señalaría? El seleccionador tiene que ser mucho más estratega. Así que tiene que visualizar los partidos, jugarlos en la mente antes que jugarlos en la cancha. No los podés, no podés entrenar casi, tenés 2 o 3 entrenamientos, entonces tenés que ser muy claro en esos 2 o 3 entrenamientos para que el jugador sepa a qué se va a jugar. Y lo otro es saber qué escoger, porque uno en determinado momento escoge según el partido, según las circunstancias, para poder seleccionar. O sea que creo que si hay 2 palabras, ser más estratega y tener una visualización del juego, ser más visual, tener una visualización del juego antes de jugarlo. La situación del tiempo creo que es un término determinante. Quizás es un juego de palabras, pero es la realidad, ¿no? El tiempo de un seleccionador en cancha con su grupo de trabajo es mínimo. Y quiero que, antes de meternos en el ciclo de selección nacional, hacer un pasaje por aquel Ecuador del 2006. Han pasado ya 15 años, pero aquel Ecuador que pasó la fase de grupos, que tuvo a mí una gran selección. Yo recuerdo algunos nombres, sobre todo la delantera, con Tenorio arriba, el Tindengado y Caviedes. En la similitud de formas de jugar de los equipos, de los países, como usted bien lo dijo, ¿encuentra puntos en contacto entre el Ecuador 2006 y el proceso de Honduras de 2014 por la forma de estructura o la manera de jugar de los equipos, o no hay puntos en contacto? Bueno, hay algunos puntos en contacto, pero no los mayores, no los más grandes. Si hay alguna situación en la cual yo tengo claro que me gusta jugar, es jugar zonalmente, casi dentro de todas pero soy consciente de que todo ha evolucionado tanto que habrá momentos en determinadas situaciones de juego, de fútbol, que la evolución se dé habrá momentos donde se tenga que jugar zonalmente, pero en otras donde tenga que jugar el hombre a hombre, y eso es la evolución que ha tenido el fútbol moderno. Después, y es lo más claro, si yo estuviese jugando como en 2006, estaría totalmente equivocado, totalmente equivocado.
Es que era un equipo muy avanzado, ¿verdad? Yo estaba observando algunos pasajes de algunos partidos de ustedes en selección en aquel mundial. Y bueno, repasando los jugadores, le quiero preguntar también cómo hacía usted para congeniar a Caviedes con los dos hombres en punta. Llevaba con Ulises de la Cruz por todos lados, Valencia por banda. Por momentos era un equipo muy agresivo, jugaba en campo rival. Le pregunto esto porque sorprendió a aquella Ecuador de aquel tiempo, pero quizás era para el grupo de futbolistas que tenía, muy potente, de mucha y de vuelta. Hurtado que barría todo el fondo de central. Era un equipo realmente que tenía muchas cualidades, ¿eh? Claro, muy buen equipo, sí, tiene toda la razón. Usted mencionó a alguien que fue importante para mí en la selección, como fue el caso de Jamilón Caviedes. Bueno, sí. Caviedes era suplente en el Mundial. Él sabía cuándo entrar. Y cuando entraba hacía las cosas correctamente. Entonces, él no era ni tan difícil. Hay veces en que es lo que hablamos ahora, el compromiso que se tiene en determinado momento para que, siendo dueño de una idea, siendo dueño de un objetivo, las cosas se hagan o jugando 5 minutos o jugando 90, donde ahí es lo más importante es el equipo. Bueno, un poco es eso lo que representó no solamente Caviedes, sino todos los demás. Y en ese sentido es lo que uno sí debe hacer, debe ser un punto común respecto a los jugadores de la selección. Hoy, por ejemplo, la gente de Costa Rica, los jugadores de Costa Rica tienen eso. Pues, piensan más en esa situación donde cada uno da, cada uno propone, casi cada uno ni pide para ellos, siempre es como dar, y eso creo que es lo más importante. Bueno, la selección de Ecuador, yo sentía que en eso se logró algo muy importante, muy interesante. Había una solidaridad importante, no solamente en el discurso, sino en la práctica del juego. Preguntarle de Honduras rápidamente. Un equipo que era más rocoso, ¿no? Un equipo digamos, con un mediocampo quizá con mucho más ida y vuelta, con mucho más corte, y hombres en punta de 2-9, con Bexton arriba, también jugaba Cosby de zurdo. Era una selección, un equipo ya pensada de otra forma, quizá por historia futbolística de la selección hondureña, en jugar una justa mundialista, pensar en un equipo más digamos, más punzante, de respuesta, con mucha pierna fuerte en el medio campo. Usted corríjame. El jugador hondureño es su potencia, entonces había que aprovechar esa potencia. Después, y en ese sentido, los partidos no se juegan solamente con eso, con potencia, y no tener, hay un montón de características. Bueno, lo que yo tuve como fortuna en ese momento en selección es que yo tenía 4 o 5 jugadores que jugaban en la Premier League, claro. En Inglaterra. Sí. Estaba otro que jugaba en Escocia. Sí, el lateral izquierdo, Izaguirre, claro, Figueroa. Habían jugadores que tenían un montón de bagaje y sabían qué clase de partidos se jugaba. O sea que el aprovechar esas situaciones, esas características de ellos, el aprovechar esas experiencias, creo que si yo no lo hacía, era absurdo lo que podía hacer. O sea que aproveché una muy buena condición futbolística después y creo que algo que me ayudó también fue el poder haber ido a jugar los Juegos Olímpicos. La Olimpiada. Muchachos 23, que después fueron los que sostuvieron más tarde lo que uno quería en la selección. Entonces, se llegó a tener una buena base de jugadores de buena experiencia, como los que jugaban en Inglaterra, pero también esos 4 o 5 que se mostraron a nivel de la Olimpiada fue muy importante para la selección. Vamos haciendo un breve repaso, porque sabe que nos vamos a ir indefectiblemente al tema selección nacional. Pero bueno, también hablar un poco de fútbol para entender el proceso de lo que usted bien señala. Depende del lugar donde esté, cómo sienta el fútbol el pueblo, por ende el futbolista, y las cualidades que tenga, voy a desempeñar una u otra forma de elaborar una forma de jugar, valga la redundancia, o de plan de juego, esquema de juego, dibujo táctico, como quieran llamarle. Yo también lo he estudiado a usted, y créame que en mi función de comunicador, sé que usted también lo fue, e integró paneles de foros televisivos, comentando incluso selecciones sudamericanas. Y me voy a quedar con un extracto de un concepto tuyo, referencia a un jugador en particular, a Cuadrado, el futbolista que juega por banda derecha en Colombia. Y usted en algún momento puntual de Selección Colombia decía, bueno, a mí Cuadrado me gusta más como juega por banda, es más desequilibrante, tiene más 1 contra 1, pero también puede jugar de volante interior. Tomo estas palabras para comunicarle de que
¿cómo le llega a usted el mensaje de la opinión pública o prensa especializada cuando dice, bueno, quizás fulano de tal puede jugar mejor en esta función? ¿Por qué tan alejado de la zona de influencia? ¿Usted cómo toma ese tipo de comentarios cuando, si le llegan los comentarios, porque a veces también uno se abstrae un poco de lo que comenta la gente o nosotros los comunicadores de fútbol? ¿Cómo toma eso habiendo estado del lado, digamos, de donde se enciende la cámara y también ahora, obviamente, en su función como entrenador, que es la que más ha desempeñado indudablemente? ¿Tiene esa dualidad en decir, bueno, yo una vez estuve del otro lado y también vertí algún tipo de comentarios y los toma de otra manera? Coménteme un poco esa faceta de usted para asimilar ciertos comentarios futboleros. Yo cuando estuve en la posibilidad de estar en los medios, creo que también fue un buen aprendizaje. Básicamente se lo menciono por algo, porque entendí el otro lado. Okay. Y dentro de las situaciones que yo veo en la gran mayoría, en el 99% de los periodistas, es que no tienen mala intención y que nada se hace personal, nada se dice personal. Eso fue lo primero que tuve en conversaciones con gente, periodistas muy experimentados en Colombia, que los conocí porque trabajé con ellos al lado. Y lo primero que me dijeron fue eso, nada es personal. Aquí vamos a debatir, pero absolutamente después todo esto se queda acá y seguimos siendo amigos. Bueno, lo mejor de todo es que yo soy muy amigo de ellos ya, dentro de todas las circunstancias. Eso me ayudó a conocer el otro medio. El otro bando, si se quiere, porque eso es lo que uno en determinado momento veía antes. Yo el fútbol, cuando veía una situación de estas, era casi que ver a los periodistas como enemigos. Ya hoy no lo miro así, no lo veo como enemigo, lo veo como algo normal. Y después, cualquier crítica, cualquier situación buena que digan de mí, la voy a saber manejar. Pero entre todas las cosas, lo primero que tengo que estar pensando yo es que si a mí me ponen a ser el entrenador de una selección, el que tengo que decidir soy yo. Obviamente voy a estar al lado de gente de los cuales yo llamo para que me aconsejen o me asistan, como me asisten técnicos, bueno, el psicólogo, como mis entrenadores y todas estas cuestiones, y a los cuales siempre escucharé. Una de las cosas que yo siempre les digo a ellos es, por favor, no me digan a todo lo que yo diga sí, porque Exacto. Si me dicen sí a todo, no me sirve. ¿Sí? Esas situaciones en contra me parece que sirven y mucho. Pero también se va para el otro lado, es la misma situación. Si hay algo que en determinado momento me comentan, que se lo digo sinceramente, no es que escuche mucho, no, yo por me parece bien, me parece bien. Abstraerme en eso por salud mental, pero cuando lo escuche, pues lo veré como una situación normal, como una situación en la cual es lógico que el pensamiento mío no sea igual al pensamiento de muchas personas. Y lógico sería que tuviéramos un mismo pensamiento, y eso me parece que hasta no sería lo mejor. Metámonos ya en la selección nacional porque vamos a hablar bastante profundo al respecto de cuestiones que las tengo ahí en mente hace un buen tiempo y poderla compartir con usted y obviamente saber su opinión. En lo que fue el trabajo así macro, todo, desde que usted llegó hasta el momento obviamente consagratorio de la clasificatoria a Qatar con el partido ante Nueva Zelanda, hubo tantos vaivenes y tantos puntos, digamos, como un ecocardiograma, ¿no? Puntos muy altos, otros muy bajos y profundos dentro de un pasaje. Le quiero preguntar la decisión de los microciclos de trabajo, que indudablemente al principio obedecían por un desconocimiento del medio, claramente está, pero después se hizo como una fortaleza. Quiero preguntarle esto si fue consensuado, si fue de motu propio en decir, no, señores, necesito ver futbolistas más tiempo posible para poder buscar soluciones a algo. ¿Fue consensuado con el cuerpo técnico inmediato o con aquel consejo que también hubo que fue de auxilio para el seleccionado? Fue una idea propuesta por el cuerpo técnico, igual. La comisión técnica lo único que hizo fue ayudarnos y desde el principio, yo creo que lo más importante desde la primera conversación que se tuvo con la comisión técnica siempre fue casi que ellos decían o se podía empezar la reunión diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para que esto funcione? Entonces, era una conversación muy abierta, una conversación donde había unas propuestas como esa, por ejemplo, la de los microciclos, la de suspender el torneo, que esa era todavía mucho más complicada hacerla, claro. La de comprometer a todos los equipos para que cambiaran fechas, para que pudieran hacer cosas distintas.
O sea que sí, creo que fue una situación en la cual, bien coordinado, con el mejor deseo, yo creo que si hay algo que hoy tengo que resaltar pues, mucho es primero la valentía de Rodolfo Villalobos, que hubo momentos muy complicados en los cuales él se sostuvo y me sostuvo, o sea que yo tenía que afrontar con la misma valentía todo lo que le llegara después. Y después lo que hizo la comisión lo único que hizo fue, y todavía lo hace, todavía tenemos conversaciones respecto a situaciones para que todo mejore, o sea que me parece que hubo, y en ese sentido, y es bueno, cuando uno habla de trabajo en equipo, no es solamente lo que se da en una cancha, ese trabajo en equipo fue muy vital. Se ganó un partido grandísimo y creo que los que más propusieron para que eso se diera, los que hicieron los goles, bueno, contra la creación es del cuerpo técnico, pero los que hicieron los goles fueron la comisión técnica, y yo sé, hay que valorarlo mucho y agradecerlo. Hablando de partidos y hablando, parafraseando un poco el tema de el partido de la clasificatoria, no un partido puntual, fue unificar, digamos, todas las aristas del fútbol nacional. Yo creo que eso fue un gran mérito, ¿eh? Es verdad que la Sele contagió con resultados primero, con un discurso de los protagonistas, que son los futbolistas, que yo siempre le doy el porcentaje máximo de responsabilidad en las situaciones. Pero indudablemente, yo no sé si usted había vivido esta experiencia en unificar tanto con algunos lemas que fueron muy significativos cuando se explicó de aquella frase que databa de los indígenas de aquí de Costa Rica, que es algo muy profundo, que caló mucho, y después él hasta el último minuto. Pero más allá de eso, de los discursos y los eslóganes, era la realidad de un equipo que mostraba por momentos algunas deficiencias, pero otras fortalezas que suplían esas deficiencias. ¿Usted cree que ese aspecto meramente de contagio fue un punto también de inflexión y fuerte a nivel nacional, o es solamente algo que complementa todo lo que se realizó también en cancha, que fue lo más importante? No, vital. Casi que yo le pondría el 70-75% a eso. Ajá. Y de pronto no es ni siquiera la parte emocional, es la pasión por cómo se hacen las cosas. Y eso fue lo que presentó el equipo. Creo que, y lo más importante, se hicieron muchos trabajos de eso, de contagio emocional por parte nuestra. Y eso caló tanto que, por ejemplo, en los momentos difíciles, el equipo siempre estaba pensando igual, juntos. Cuando empezamos a ganar los partidos, independientemente de que existiera bus rojo o no existiera ese bus rojo, el equipo seguía teniendo la misma pasión. Y lo que se hablaba era de estar siempre unidos. Ese Añita Miquilona es eso, es juntos hasta el final. El nuevo que llegaba se tenía que meter en esa filosofía de vida. Yo recuerdo que cuando yo estaba mirando el himno cantado por el equipo, por la selección, antes de jugar contra Nueva Zelanda, sí. Pensé, no nos ganan. Sí. Seguramente no nos ganan. Que lo que ellos, la forma como cantaban el himno, era con la mayor pasión. Bueno, un poco es eso lo que se representó este año. Este año fue pura pasión. Este año fue locura, una velocidad tremenda. Vivir el día a día. Y creo que eso fue bueno en determinado momento para nosotros. Como entrenador, yo viví una experiencia totalmente distinta y aprendí que no es solamente clasificar, no, es de qué manera clasificar. Ajá, el camino. Caminos para conseguir todo eso, valiosísimo. O sea que creo, ojalá tuviera yo la capacidad de escribir, pero escribir un libro sobre este año de aprendizaje sería lindo, porque hay muchas cosas para contar. Y es un buen ejercicio. Quizás tiene que escribir un libro más amplio, porque usted tiene muchas cosas que contar. Y eso del camino a la recompensa fue una frase que dijo el maestro Tavares cuando Uruguay logró el 4º puesto en el 2010. Y dijo que, bueno, que el disfrute no era solamente el logro obtenido, sino el camino recorrido. Digamos, palabras de un hombre también muy sabio, al cual admiro mucho. Vamos a meternos en el juego, profe, porque quiero preguntarle varias cosas referentes estrictamente a qué pensó usted. Diagnóstico primario de la selección nacional. Cuando llegó, vio, ¿qué tengo? Tengo un equipo que defiende muy mal, defiende bien, ataca mal,
tiene jugadores buenos técnicamente, físicamente no. Tengo que hacer una mixtura entre jugadores de experiencia y de juventud. Hay que sacar sangre nueva, no hay. Usted hizo un diagnóstico primario y preguntarle si en el primer periodo fueron más errores que aciertos o fue parte del aprendizaje de lo que usted puntualizaba como atacar estos aspectos futbolísticos de la Sele. Yo creo que ahí es donde está como que la clave, y yo no quiero que esto suene como a disculpa, pero hay veces cuando uno desconoce, y en muchos me tocó a mí, porque llegué con un total desconocimiento de cómo, no cómo jugaba el costarricense, sino cómo pensaba el costarricense. Y ahí es donde está como que la situación. En esto, pues yo no puedo venir a decir, bueno, ya conozco todo, con solo que tengo un informe de mis 3 o 4 asistentes que sean de Costa Rica o el director deportivo que en ese momento estaba en la selección. Con eso Costa Rica. Yo tengo que estar en el día a día. Bueno, un poco los microciclos me dieron para eso, para conocer la forma de pensar del costarricense. Y en eso había que empaparse, pero también había que correr algunos riesgos determinadamente. Que al principio me parece que de pronto hasta la situación esta de la Copa Oro, que empezó relativamente bien, donde jugamos los 3 primeros partidos y los ganamos, como que se vio que la cosa más o menos estaba bien, y creo que no eran paños de agua tibia, que en determinado momento podían haber sido un factor distractor. Espero que no suene mal esto, pero hay veces en que uno es mejor en determinado momento perder determinadas cosas para darse cuenta en qué momento está. Sí. Bueno, un poco eso se dio después, cuando esos primeros 7 partidos se hacen 6 puntos y bueno, era o irse para un lado, ya al total oscuridad de irse, dejar de lado todo, o pelear con otras cosas. Bueno, ya teníamos un tiempo relativamente mayor de conocimiento del costarricense, y bueno, y después era tomar decisiones como la de esas, de llamar a Jefferson Bennett y tener 17 años, pero quiero verte, a ver cómo estás, y respondió bien. Fue el caso de Brandon, o el caso de Chacón, en fin, un montón de cosas que al final dieron para conseguir lo que nosotros queríamos. Yo creo que lo más importante es, el colofón de esto es el partido contra Estados Unidos. Okay. Ahí se muestra lo que en determinado momento, el camino que tenía que recorrer, y que el camino era el correcto, independientemente de que se estuviese ganando o se estuviese perdiendo. Es complicadísimo hacerle entender a la gente eso, pero eso, los Estados Unidos fue algo donde dice, bueno, este es el resumen del año. Sí. Por esa razón clasificamos. Debería confesarle directamente, decirle que cuando vi la alineación del partido ante Estados Unidos aquí en el Nacional, creí que eso era como, digamos, el resultado de una prueba, de un trabajo, en decir, bueno, ya están listos para ir a cancha y mostrar lo que saben. Ahí me sorprendieron realmente como equipo y en puntualizar futbolistas muy jóvenes, caso Carlos Martínez, Chacón, bueno, los mencionados, que estuvieron a la altura. Ahora, usted menciona el mojón de Estados Unidos. Yo quiero preguntarle un punto de inflexión, porque a mí me vienen a la cabeza tantas cosas cuando, bueno, me toca trabajar los partidos de la Sele, que a veces hay que abstraerse un poco de la emoción con la profesionalidad que tiene que estar. Pero después los veo de vuelta a los partidos en frío y me quedan algunas ráfagas de la clasificatoria que fueron puntuales. Rendimientos individuales altísimos, aunque a los entrenadores por momentos no les gusta hablar de puntos. Usted a veces lo puntualiza y habla de tal o cual futbolista como que fue elemental en algún partido, pero sin entrar en nombres propios. Recuerdo actuaciones individuales, digamos, muy buenas, momentos de partidos dificilísimos, un contraataque 5 contra 1, una transición del rival donde un futbolista quita un balón que vale tanto como una clasificación. Me acuerdo del partido en el Cuscatlán, durísimo, que arrancó con un error defensivo, después se suple con un golazo de chilena, el equipo lo gana. Y después, partido donde se erran penales y en la jugada siguiente, el autor del pase fue el que erró el penal, sobreponiéndose en el juego a una situación totalmente adversa. Son cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Jugar partidos con línea de 5, se cambia el entrenador. Yo a veces digo, ¿por qué Suárez no pone una línea de 5 en algunos partidos cuando el equipo se comporta tan bien con 4? Al agregar un defensor más, los movimientos son más cortos y en lo táctico también el equipo tiene mejoría. Bueno,
también la CL jugó en línea de 5, ganó partidos en momentos puntuales. Si usted tiene que decir un punto de inflexión, un partido, una situación, una jugada, ¿lo tiene o son varios? Pero si me apuro un poco es el de Honduras. ¿Qué? El de Honduras nosotros no jugamos bien. Ujú. Sin embargo, el equipo ganó y ganó en el minuto 94, después de una gran jugada de Joel Campbell. Joel Campbell, eh, creo que si lo hubiéramos tenido no tan lesionado en la primera rueda, Sí. de pronto hubiera sido distinto. El Campbell te marca una diferencia. Pero bueno, eso ya es otro cantar, ya uno no puede pensar con el deseo. Eh, pero creo que yo le hablé de pasión ahora, y creo que un poco eso es lo que generó el partido de Honduras. De la manera como se ganó, no Ujú. como se jugó, sino como se ganó, después de tener un montón de gente criticando, y se notaba ese ambiente, y el grupo estaba metido en una burbuja que estalló en el momento que se hizo ese gol. Desde ahí en adelante nosotros hemos perdido, creo que un partido solamente contra Panamá. Sí. Pues el equipo siempre ha estado allí y siempre ha jugado con la misma pasión. Siempre ha pensado en que esto siguen siendo juntos. Por ejemplo, lo que usted menciona del gol de Campbell Jamaica. contra Jamaica yo recuerdo más que el gol, recuerdo que cuando se hizo el gol, todo el mundo fue a abrazar a Celso, Es pero verdad. no por el pase que hizo, sino como a decirle, el fútbol es así, a veces ganás, a veces perdés, a veces te Ujú. equivocás, pero a veces tenés eso. Entonces, lo mejor es que nadie fue a celebrar con Joel. Joel tuvo que celebrar solo su gol, porque los demás estaban pensando en Celso. Y eso es el fútbol. El fútbol no es ni siquiera una situación en la cual vas a decir, qué golazo hiciste. No, eres un jugador importantísimo para nosotros. Y ahí lo que hicieron con Celso fue reconocerle a Celso que él era importante para el equipo y que lo necesitaban bien siempre. Bueno, contagio emocional. Hay un montón de cosas de contagio emocional, hay un montón de cosas que son valiosísimas, en las cuales contar. Lo de Estados Unidos, por ejemplo, también, la charla técnica que dio después de la que yo terminé, porque yo terminé la charla técnica, luego habló Celso y habló Keylor, le hablaron a los jugadores jóvenes. Yo podía haber borrado todo, no podía haber hecho, quitar todo lo mío, quitarlo del asistente cuando hablaba de la pelota quieta y dejar solamente lo que dijo Celso y lo que dijo Keylor, y esa es la charla técnica verdadera. Bueno, un poco creo que por eso se llegó a jugar de la manera como jugaron estos muchachos, por la confianza que le irradiaron estos dos que han vivido historias de fútbol hace mucho tiempo. Entonces hay un montón de situaciones en las cuales es como estar haciendo cositas, reconociendo cosas, pero yo no dejo de lado lo cual perdimos. Perdíamos solamente en resultados, pero me parece que el equipo seguía enfocado en que ese era el camino para poder llegar a conseguir lo que se consiguió. Una pregunta, cuando hay un futbolista tan versátil, sobre todo de mitad de cancha para adelante, que juega bien en casi todas las posiciones, la pregunta obligada para el seleccionador es, ¿cuál es la posición donde Joel Campbell en el mundo ideal tendría que jugar en la CL? Usted me dirá, no, ha jugado desde primera punta, por banda, perfil cambiado, atrás del 9 y siempre lo hace bien. Y vamos a coincidir. Pero en el mundo ideal, ¿dónde rinde más Joel? ¿Es un fútbol anárquico, digamos, por darle un término un poco quizás mal empleado, pero Joel que juegue, que haga loco, como dicen en Costa Rica, y que desplaye su fútbol, más la condición táctica que ha adquirido Joel? Es un jugador muy comprometido. Usted quizás lo conoce muy bien, pero Joel ha evolucionado en la parte táctica y en el compromiso de equipo de una manera considerable. La calidad siempre la tuvo. ¿Usted tiene una posición para Joel o usted me dirá lo que todos pensamos? Lo ponemos donde sea y él va a rendir siempre. Creo que lo más importante es que donde él quiera jugar, Ok. básicamente es eso, donde él quiera jugar, y juega bien siempre. Él ahora está más en una situación de jugar más en punto. Pero Ajá. lo importante en esto es que él y sus compañeros saben en determinado momento de qué situaciones puede él generar con algunos cambios. Si él, por ejemplo, va a jugar, no sé, como extremo, por derecha, Sí. que le gusta por ahí, habrá que hacer otros cambios para que el que esté jugando en lugar de él o el que esté jugando de extremo por derecha haga un cambio con él.
o que hayan algunas permutas con algunos jugadores. Y eso lo deben entender los jugadores que están acompañándolo, los que están al lado de él. Pero lo más interesante es lo que usted menciona. No es un jugador de esos que es una veleta o que solamente es importante cuando tiene la pelota. Entonces sería un jugador que solamente juega para él, ¿no? Juega para el equipo y bien. O sea, que es un jugador que hoy está en su momento, creo, Sí. más dulce. Tiene 30 años. Hace mucho tiempo juega. Y de pronto creerá uno que es un veterano de mil y mil batallas, como en efecto lo Lo es. es. Pero es un jugador muy joven todavía. Y creo que está en el momento más importante de su carrera. O sea, afortunados nosotros que lo tenemos para este mundial. En esta cuenta regresiva para el Mundial, que está acá a la vuelta de la esquina, todos lo estamos palpitando. No quisiera estar en sus zapatos, porque a la hora de elegir la lista de 26, yo creo que hay una lista muy avanzada, porque usted también ha dado muestras de eso. Permítame confesarle que siempre he considerado que la selección, porque conozco mucho este país de hace más de 20 años, el futbolista costarricense tácticamente es muy inteligente. Maneja muchos conceptos y son futbolistas, la gran mayoría instruidos también, que eso ayuda en la parte integral. Usted tiene gran cantidad de esos en el plantel. Por suerte, los más veteranos son los que tienen esa facultad. Los otros tendrán que madurarlo. Mi pregunta específica es la siguiente. Vi en esta gira asiática, sobre todo en el partido con Corea, un partido clase AA, como las pilas, la batería AA, donde el equipo por momentos le tocó sufrir, como pasan los partidos de esa característica, pero ¿sabe qué le vi? Y le quiero decir que fue una evolución, en mi modesto entender. Fue un equipo que presionó por momentos mucho más alto, mucho más ágil, y llegamos a zona rival al último cuarto de cancha en no menos de 5 oportunidades, con 6 o más futbolistas, con los dos laterales profundos, con Oviedo por un lado, lateral derecho por el otro, y con 3, 4 hombres en ataque. Quiero decirles que eso es una evolución que yo vi en la selección, porque creo que teníamos muchas carencias ofensivas a la hora de atacar. ¿Hubo mucho énfasis en esa parte del trabajo? Yo siempre he mencionado, creo que debe ser un punto común que siempre he mencionado respecto a lo que tiene Costa Rica y en lo que tiene que mejorar. Sí, Ajá, siempre hablé muy bien sobre la fase defensiva está clara. sí. Tenemos el mejor arquero del mundo, tenemos unos defensas que trabajan bastante bien, saben qué hacer. Tenemos unos mediocentros que tienen mucha agresividad, que es lo que me gusta a mí. Después de ahí en adelante es donde hemos buscado de alguna manera mejorar. Y en eso, pues el trabajo de mi asistente, por ejemplo, es vital en esa situación de trabajos. Todos los movimientos que generan, por ejemplo, el caso bueno, otra vez, Campbell. Sí, El equipo tuvo muchos problemas en los primeros 20 minutos contra Corea. Cuando sí. Campbell empezó a jugar distinto, Costa Rica jugó distinto y ahí Ujú. se apersonó. Entonces, no necesariamente porque él cambió, sino porque sus movimientos dieron para que tuviéramos lo que usted dice, generar muchas más salidas por los costados, mucha más, bueno, no esperemos tanto, sino que Ujú. salgamos un poquito más para adelante. Y eso creo que ha sido bueno, pero me parece que falta mucho por hacer. Ok, Y dentro de todas las cosas, esa es como nuestra mayor obligación, no ahora. Bueno, ahora tenemos que hacer algo así diferente, pero que si hay una constante que hoy existe es una muy buena defensa. ok. Pero si hay algo en lo cual tenemos que estar cambiando es darnos un revulsivo para hacer más, seguir siendo muy buenos defensivamente, pero mostrar algo ofensivamente. Esa es mi mayor obligación, o esa debe ser nuestra mayor obligación de aquí a 4 años. Creo que mostrar mejorías aquí en esto, lógicamente, es muy bueno, pero no sé si tendremos el tiempo suficiente. Pero sí es la obligación dentro de 4 años hacer una cosa distinta, que el equipo se vea muy bien sólido, que sea muy sólido defensivamente, pero que también tenga algo distinto a lo que normalmente ha mostrado, sobre todo de mitad de campo hacia adelante cuando tiene la pelota. Sí, eso es la evolución que he notado en esa fase del juego. Ahora, cuando usted dice un mediocampo agresivo, claro, es como la manta corta, ¿no? A veces uno se quiere tapar la cabeza y deja los pies desprotegidos o viceversa. ¿Cómo hace para hacer una media cancha agresiva? Que hay jugadores para hacerlo, la vuelta de Tejeda que estamos esperando todos, prendiendo candela para que vuelva a jugar con su equipo y que usted lo pueda tomar en cuenta. Dicho sea de paso, usted lo espera hasta el final a Tejeda, me imagino, que al igual que a Matarrita, ¿no? Que ya está volviendo, jugadores puntuales. Los espera hasta el final. No, la puerta está abierta. La
puerta está abierta. Yo me voy a tomar el tiempo necesario para tratar de hacerlo, que lo voy a hacer de todos modos, lo menos injusto posible en la elección. De todos modos, alguna injusticia va a cometer, pero la voy a cometer yo. Si voy a tomar decisiones, ojalá acertadas, pero si de pronto me equivoco en algo, voy a tomar decisiones mías, no de los demás. Eso sí lo tengo totalmente claro. O sea que la puerta está abierta, sí, lógicamente que sí espero tomar. Eso sí, creo que el ser elegible es complicado. Pues no es solamente jugar bien, sino unas características distintas que son más mentales en los jugadores, que yo los miro siempre. Con ellos creo que son mucho más de 26 los que puedo elegir para la selección, y eso es una cosa. Es bueno. Bueno. Mitad de cancha le decía, bueno, para redondear un poco, a veces me pongo a charlar, usted sabe, no pregunto, sino me pongo a charlar y me voy. Pero sí en la parte medular de la Sele, ¿cómo compensar? Por ejemplo, hemos jugado 4-2-3-1 con una figura inicial, por decirlo así, en lo táctico. Muchas veces el que juega detrás del 9, a veces es un delantero con vocación de delantero que hace una función táctica, y otra vez es un volante nato de orden técnico, como un enganche a la antigua. ¿Cuál sería el mejor balance, tomando en consideración ya en el Mundial, por los rivales que nos tocan? ¿Vamos a hacer un equipo de respuesta, sí, con llegada, pero digamos, con un media punta o con un delantero detrás del 9? ¿O con un volante más de marca, más de contención y Celso suelto ahí detrás de los puntas? ¿Cómo se imagina el partido ante España? Un partido donde vamos a sufrir en la no tenencia de la pelota, porque lo que va a hacer España es buscar tenerla y tenerla y tenerla, y eso lógicamente va a ser complicado para nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar de alguna manera cortar esos vasos comunicantes de ellos para que no tengan tanto la pelota, que se sientan incómodos. Sí. Luego, dentro de lo que uno normalmente siempre busca trabajar, y es lo que yo le valoro a mis asistentes, es que yo quiero darle herramientas a los jugadores y que después ellos tomen decisiones. Entonces, hay circunstancias de juego que uno las prevé de una manera, que se presentan de otra. Cuando uno habla de ser estratega, es pensar mucho en soñar un partido, pero de pronto lo que uno ve en un montón de informes de los equipos contrarios, o lo que uno en determinado momento cree que se presenta en el campo, según lo que uno ve del equipo contrario, luego llega uno al campo y se muestra una cosa totalmente diferente. Claro. Ahí lo más importante es que el jugador sepa responder a eso. Entonces, lo que tenemos nosotros como obligación es darles un montón de herramientas. Esos microciclos de trabajo es lo que nos ha servido más para eso, porque los ponemos a hacer un montón de cosas. Los ponemos a hacer presión alta, por ejemplo, un rato. Los ponemos a hacer esperar en tercio medio, o los ponemos, incluso nos tiramos atrás y nos defendemos. Hacemos trabajos de línea 5, hacemos trabajos de línea 4. Bueno, la última que hice, por ejemplo, que me pareció espectacular en lo que salió, fue, estaba pensando mucho en que hoy hablan mucho de fijar marcas en ofensiva, y yo lo que necesito defendiéndome es que no me fijen, que no me fijen. Bueno, lo que hice fue un entrenamiento de 11 contra 14. Bueno, si vas a jugar contra 14 no puedes pensar en marcar a alguien, no seguir a alguien, sino preocuparte por el balón. Bueno, esa clase de herramientas que le da uno al jugador, después tome su decisión, básicamente. Es lo que tiene que hacer. Usted es tan inteligente y usted tome su decisión, pero que al menos se haya trabajado, se haya hecho algo distinto en ese sentido, como para después que ellos sepan, ¿no? Hasta que inconscientemente ya sepan qué decisión tomar, ya sepan si se tienen que tirar atrás, ya sepan si pueden salir, ya pueden saber si pueden hacer presión alta o no, dependiendo de lo que vean del equipo contrario y dependiendo cómo se vean ellos. Bueno, hablando de España, para puntualizar un poco más, no voy a ilustrarle yo, usted ya tiene conocido y recontra conocido a los rivales, porque no me cabe dudas que ya lo ha estudiado, pero España ha sorprendido, digamos, su entrenador, su colega, Luis Enrique. Determinados partidos ha jugado con un mediocampo, digamos, más de juego. Por ejemplo, ha repetido el mediocampo del Barça en algunos partidos con Busquets, Gavi, los chicos Gavi y Pedri, pero también ha cambiado. Por ejemplo, contra la República Checa jugó con, creo que fue Rodri, el volante del City, y después jugó con Soler y Kiko.
que son jugadores jugadores más de corte, ¿verdad? El jugador del Atlético y Soler, de flamante incorporación en el Saint-Germain. ¿Esto a usted le preocupa, le ocupa o para usted es indistinto el rival como plantee, en este caso, una media cancha? Porque en ese partido en particular, que vi algunas ráfagas del mismo, España no fue tanta de posesión, aunque jugó Olmo por izquierda, que es un volante creativo, por decirlo así, el del Leipzig. Por momentos España fue un poco más directo, con Morata en punta, con Asensio, y no tanta de posesión de juego estructurado. ¿Eso usted lo inquieta o seguramente es parte del juego que me está explicando, que las fases del equipo va a pasar a transitar por eso en cada partido? Tengo que estar preparado. Y una de las cosas que yo siempre les digo a los jugadores es básicamente es eso. Uno puede hablar sobre un equipo de que juega de determinada manera, un predeterminado. ¿Sí? Y predeterminados, y eso es lo que normalmente nosotros le decimos. El informe del equipo contrario es según todas las situaciones que uno los ve en 10, 20 partidos, cuáles son todas esas situaciones que son muy comunes, muy constantes. Pero, y ahí está la clave, y ahí es donde uno tiene que saber elegir a jugadores que sean inteligentes, que sepan leerle el juego, de que puede darse una situación diferente. Bueno, y si se da esa cosa diferente, yo como jugador en el campo, yo no puedo estar mirando al banco para preguntarle al técnico, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque las cosas están distintas. Hay que resolver, ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido, la resolución es de ellos, muchos. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros lo que tenemos que haber hecho es trabajado en el campo todas esas situaciones. Un equipo más directo en determinado momento como España, bueno, ¿cómo se resuelve a un equipo que sea más directo como España? Que en determinado momento no lo es. Bueno, se ha trabajado sobre cuando no han jugado en equipos en juego directo, sí. O sea, ¿sabemos resolverlo? Sí. Bueno, resuélvalo. Entonces es tener esa herramienta de los jugadores, básicamente es eso. Está bien, estar preparado. Me quiero agradecer por el tiempo, que estamos siendo extensos, pero bueno, la verdad que es muy rica la charla, espero que la estés disfrutando. Bueno, voy a tratar de ser bastante escueto y hablar de Japón como una referencia directa con lo que pasó con Corea, por la intensidad, por el ida y vuelta que tiene Japón también. Quizás es un fútbol bastante más de pie a pie y no tan vertiginoso, pero sí tiene también mucha intensidad. La muestra de Corea con Japón es una muestra casi exacta de lo que puede pasar. Lo mismo que le dijera yo que el colombiano juega igual que el ecuatoriano, porque son ojirrasgados, ¿no? Y absolutamente no, un pensamiento totalmente diferente, ¿no? Entonces, y juegan distinto. Pero lógicamente Japón es un equipo muy ágil, intenso, como usted bien dice. Es un equipo que determinadamente, por ejemplo, te abre mucho a las bandas, que no tanto como lo que puede hacer España y Alemania, porque aún, bueno, la apertura de banda siempre se va a dar en todos los equipos, pero ¿bajo qué situaciones? ¿Cómo lo finalizas? Japón intenta finalizar por banda, España, por ejemplo, no tanto. O sea, que son distintos, pero compararlo con Corea, no. Es una situación que son totalmente diferentes por no jugar. Pero sí, pero hay que estar muy atento, no ser muy inteligente, ser muy agresivo, no prestarle la pelota, hay que hacer todas esas cosas. Y después, bueno, Alemania, que siempre es Alemania, ¿no? 4-2-3-1, que puede variar en algún nombre, pero tiene una estructura ya armada con un equipo joven, en algunos casos, salvo algunas excepciones. También siempre es un equipo a considerar. Un equipo muy agresivo en la recuperación de marca, por ejemplo. Es un equipo que la diferencia entre España y Alemania es de pronto eso, que de pronto la efectividad en la recuperación de la pelota es muchísimo mayor por parte de los alemanes. El juego interior de ellos, de los extremos, por ejemplo, es muy bueno. Uno casi que, en principio, cuando se piensan en los extremos, casi que los extremos nunca terminan jugando como extremos, sino como interiores. Y esos movimientos hay que tenerlos en cuenta. O sea, es interesante lo que muestra Alemania también, muy bueno. Bueno, profe, ha sido muy rica la charla. Quiero agradecerle por el tiempo. Ha sido la verdad, muy amplio y eso siempre se agradece. Para terminar y agradecerle, quiero decirle, bueno, que deseamos lo mejor, porque digamos la ilusión, ustedes manejan ilusión, pasión y están muy preparados para hacerlo, pero indudablemente no nos podemos apartar de lo que va a ser el Mundial, porque todos lo vamos a vivir. Desearle de corazón lo mejor para la selección nacional, en usted,
irradiarle a todo el cuerpo técnico, al grupo de futbolistas. Estaremos pendientes, expectantes, trabajando los partidos, pero también viviéndolos con mucha pasión. Espero, después del Mundial, poder charlar con ustedes ya personalmente, conocerlo también personalmente y poder tener una charla profunda en lo táctico, aunque hoy fue muy enriquecedor aquí el paso que ha tenido por el programa. Costó, pero le agradezco de verdad por ser tan amplio, por estar con nosotros aquí en Por Goleada. No, por favor, gracias por la invitación, muy amables. La pasé bastante bien, muy grato, muy amable. Bueno, muchas gracias. El entrenador Luis Fernando Suárez estuvo aquí en Por Goleada. Espero que les hayan disfrutado. Hora del minuto de hidratación. Una pausa y retornamos en breve. Por Goleada con Claudio Silla en Colombia. Si escojo 3 gigas para Santi o canales premium, o mejor el bono prepago de 4.000 colones para mamá. Con tu comunidad Colby todos salen premiados. Créala en la app Mi Colby, uní tu pospago más hogar o 2 pospago, escoge y disfruta más beneficios. Colby, saltemos juntos. Ve condiciones y reglamento en colby.cr. En puertas y ventanas, mejor que sea Extralum. Contáctenos www.extralum.com, WhatsApp 8421 4152 y en redes sociales como Extralum. Llegó Monje Pay. Hacé tus pagos en comercios. Obtené efectivo. Paga tu crédito y tarjeta Monje. 7021-7100. Fácil, rápido y seguro. En menos de 2 minutos con Monje Pay. Si escojo 3 gigas para Santi o canales premium, o mejor el bono prepago de 4.000 colones para mamá. Con tu comunidad Colby todos salen premiados. Créala en la app Mi Colby, uní tu pospago más hogar o 2 pospago, escoge y disfruta más beneficios. Colby, saltemos juntos. Ve condiciones y reglamento en colby.cr. Monje te invita a seguir escuchando Por Goleada con Claudio Silla. A Monje le tengo fe. Continuamos con más fútbol. Por Goleada con Claudio Silla en Colombia. Bueno, amigos, nos tenemos que despedir. Espero que hayan disfrutado de esta charla, que nos quedaron temas por fuera, pero indudablemente no había más tiempo. Así que los quiero saludar a todos y mañana nos encontramos a las 9 de la mañana para charlar de muchos temas en Por Goleada. Será hasta entonces. Chau, chau. Finalizamos por hoy, pero Por Goleada vuelve de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Claudio Silla junto a todo su equipo con el análisis, las entrevistas, los temas más candentes. En Por Goleada, la actividad futbolística de Costa Rica y el mundo. Por Goleada. En Colombia, con un país en sintonía.